Hola a todos. Bueno, ¿quién no está al tanto del fenómeno del Niño? Porque no es que va a venir, sino está muy presente este año. El Limón nos recordó hace unas semanas cómo un niño, cómo el calor puede malograr completamente una cosecha. Felizmente eso ya se está solucionando. Pero esto recién empieza, ¿no? Se viene la temporada de lluvias y hay que estar preparados. Siempre me han dicho los especialistas, preparémonos para lo peor y ojalá no suceda. Bueno, esa es mi posición. Y de eso vamos a hablar. Estoy acompañado por Amalia Moreno. Ella fue directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el año 2019, o sea, en pleno niño, y yo la conocí cuando fue secretaria ejecutiva de Juegos Panamericanos 2019. Ella no ha salido mucho en los medios porque Carlos Neuhaus, como presidente de titular, es el que apareció, pero me consta que Amalia estuvo a su lado y el mérito extraordinario de Juegos Panamericanos se debe en buena medida al equipo, y Amalia fue parte estelar del equipo de Carlos Neuhaus. Así que bienvenida, Amalia. Héctor Soldi, que fue presidente de IMARPE y fue viceministro de Pesquería. A Héctor lo conozco también de años y es un amigo muy conocedor del mar, del fenómeno del Niño, así que su aporte va a ser muy importante. Y Jonathan Cárdenas, que es meteorólogo y gerente de operaciones de Ambiental Andina, ¿no? Él trabaja con Abraham Levy, el hombre del tiempo, y también me consta, como que nos conocemos también en el ámbito privado. Es una persona que conoce mucho del Niño, de sus impactos, y vamos a hablar entonces, ¿no?, de esto que estamos viviendo y que se viene la peor faceta del Niño, que podría ser catastrófica, ojalá, repito, que no lo sea, pero vamos a tener tiempo suficiente también para proponer ideas, acciones y formas de pasar este fenómeno de la mejor manera posible. Entonces, empezando por las damas, Amalia, tú fuiste directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y ya no lo eres, ¿no? El solo hecho de que haya sido y que ya no lo eres ya sugiere un problema, ¿no? La falta de continuidad de los buenos profesionales peruanos en las instituciones peruanas. Cuéntanos de tu experiencia y qué viviste en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y por qué saliste cuando en el caso de Panamericanos les fue tan bien al equipo. Sí, bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad de compartir con tan gratos participantes en esta mesa. Y siempre creo que es bueno reflexionar sobre las lecciones aprendidas en la gestión pública y, cómo no, también de lo que pasa en el sector privado. En efecto, justamente la razón de mi designación en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios es porque los Juegos Panamericanos tuvieron justamente un reconocimiento importante en nuestro país. Y yo quisiera empezar en esta reflexión partiendo del nombre, ¿no? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no se llamó Autoridad para la Prevención, porque ciertamente, Fernando, en ese momento, la presión que sentía el presidente Kuczynski en el año 2017 era: reconstruye todo lo que el niño me quitó. La población decía: yo no quiero, mis hijos tienen que ir a estudiar, necesito el colegio. Mis hijos no pueden respirar polvo porque las pistas están destruidas. Necesito conectarme, mis carreteras están destruidas y había que reconstruir. Por eso se hizo un plan. Y yo saludo mucho en la introducción lo que tú decías. Nosotros tenemos que pensar en positivo en el Perú e ir dando recomendaciones, así como también hay críticas. Y dentro de los aciertos de la reconstrucción,
está la planificación, reconstrucción. La Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios nace con un plan que tenía 11.000 intervenciones, en su gran mayoría de reconstrucción, en su gran mayoría. Y le proyectan 25.000 millones para esas 11.000 intervenciones. De esa proyección de 25.000, solo 5.000 millones de soles era para prevención. Y si la pregunta de la ciudadanía que se la tiene que hacer para que no se repita la historia es, ¿se hicieron las obras de prevención que estaban en el plan? La respuesta es sí. El ejemplo es Piura. Para las defensas ribereñas que estaban, vamos a decir, incluidas en el plan de reconstrucción, era el tramo 1, el tramo 2, era el dique izquierdo, todo eso está hecho. Cuando viene el fenómeno Yaku, ¿no? Ya la parte baja de Piura no tiene, vamos a decir, el impacto que tuvo en el año 2017 porque ya estaba el dique. Y el propio Piura se protege con el tramo 1, con el tramo 2, y que el tramo 2 ha tenido un problema de estructural, pero eso ¿quién lo ejecutó? Y ahí va lo que tú decías, las capacidades de los 3 niveles de gobiernos. ¿Quién ejecuta esa obra? ¿Quién lo hizo? El gobierno regional, que además esa obra fue manchada por la corrupción, porque ahí tienen su gerente general, que está en la cárcel, que por fianzas falsas. Entonces, creo que ahí está el mensaje. El mensaje primero es, la reconstrucción es también importante para la población sin dejar de hacer la prevención. Y eso fue lo que a mí me llevó, cuando entro a asumir esta gestión, a decir, oye, un momentito, ¿cómo vamos a hacer solamente esto? Tenemos que hacer las soluciones integrales, porque van a venir muchos más niños, ¿no? Y ahí recién en el año 2020, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se vuelve unidad ejecutora y recién va pidiendo esas competencias para hacerse responsable de estas obras. Eso es un poco en corto la historia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Muchas gracias. Héctor, contigo hemos conversado de lo precario que es la institucionalidad en el Perú y cómo una autoridad que tenga que ver con desastres naturales no puede ser política como lo son ahora. Y lo estamos viendo, ¿no? Autoridad para Reconstrucción con Cambio se politizó, por eso Amalia no está. En el gobierno de Castillo la sacaron y sabemos que quien entró ha estado en todos los titulares periodísticos acusados, involucrados en actos de corrupción. Los congresistas iban a gestionar fondos para todos los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entonces se maleó feo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Cómo ves tú, Héctor, el tema institucional en materia de manejo, de prevención y, por supuesto, respuesta a desastres naturales? Sí, bueno, gracias por la invitación, Fernando. Creo que ese es un tema vital y me da mucho gusto que puedas haber juntado a un grupo de gente que ha tenido experiencias en diferentes campos. Mi experiencia yo soy oceanógrafo y veo el niño desde el punto de vista natural, pero también he tenido la suerte de estar en la administración pública, en el Instituto del Mar primero, que hace investigación, IMARPE, y después en el Ministerio de Pesquería, donde también tuvimos la oportunidad. Yo era viceministro en el 2017, justamente cuando ocurrió el niño costero de esa fecha. Pero pasando a la parte de institucionalidad, yo creo que uno de los grandes problemas que hace que no podamos enfrentar este fenómeno de una manera integral, como lo mencionan, y orgánica, es la disfuncionalidad del Estado y la alta rotación de autoridades. Cuando hay autoridades que empiezan a ganar experiencia y empiezan a acumular conocimiento, inmediatamente hay cambios, sean cambios por alcaldes, sea por gobernadores, sea por propio presidente, y como hemos visto, en los ministerios sobre todo, que son los directamente encargados de ejecutar las obras, hemos tenido en los últimos años cambios de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, y es imposible hacer una planificación con ese tipo de rotación tan rápida de profesionales. Entonces yo creo que en este caso el tema de la prevención de riesgos, no solamente del fenómeno del Niño, como hemos mencionado antes, claro, sino
riesgos de desastres naturales. El Perú es un país sujeto a desastres naturales de todo tipo. Terremotos. Exacto. Es vital que exista una autoridad que sea, no digo independiente del poder político porque es imposible, pero sí una autoridad autónoma que pueda funcionar con gente profesional, calificada y que tenga una continuidad en el tiempo, ¿no? Y tenemos ejemplos en el Perú. El Banco Central de Reserva es una autoridad autónoma, depende obviamente del gobierno, pero es autónoma y se le reconoce la autonomía y ha tenido una proyección exitosísima. De esa manera deberíamos pensar en que una autoridad que enfrente a los desastres naturales, una autoridad sobre gestión de riesgos, es súper importante. Y en el Perú tenemos profesionales muy calificados en todos los campos que han pasado por esas experiencias y que podrían contribuir de una manera importante a que exista una autoridad y que no tengamos que estar todos los años cambiando de nombre de autoridad, cambiando de funcionarios. Y lo peor es esa dilución que hay en la responsabilidad que se supone que la tiene el Ejecutivo y que después la pasa a los gobiernos regionales, después a los locales, después a los distritales, y al final se diluye y estos últimos son los que no tienen capacidad de gestión para hacer las obras que tienen que hacer en el campo. Ya lo hemos vivido tantas veces que deberíamos haber aprendido de que ese modelo no funciona, deberíamos haber aprendido de que ese modelo no funciona. Y por tanto yo creo que deberíamos ir pensando en un modelo distinto. Y ya que hablaron del caso de la Organización de los Panamericanos, ahí tenemos un ejemplo de algo que funcionó bien, dentro del Estado. Entonces, si ha funcionado bien, ¿por qué no capitalizamos esa experiencia y por qué no la proyectamos a un tema tan crítico como enfrentar la gestión de riesgos en el Perú? Bueno, yo le preguntaba a Carlos Neuhaus y a Amalia, ellos se autonomizó Panamericanos, o sea, se independizaron de las licencias municipales que hubieran hecho fracasar todas las obras de infraestructura que se hicieron en Panamericanos. Entonces, por ahí va, es el tema de las autonomías. Pero gracias por tu comentario. Jonathan, ¿cómo está el Niño? Porque claramente estos días la información que tenemos es que el mar se enfrió un poco, ¿no? La misma temperatura se nota que ha cambiado, hay garúa, el verano caliente, el invierno caliente ha pasado a una primavera fría, o sea, ¿en qué está el Niño y qué debemos esperar en el verano, digamos, que es la parte brava? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Me gustaría, digamos, hablar un poco de lo que ha ocurrido, ¿no? Este año, a finales de febrero, empezó el fenómeno del Niño, con un niño costero, sí, como lo conocemos nosotros ahora, y a nivel internacional. ¿No? Claro. Bueno, el Yaku es una consecuencia del Niño en realidad. Sí. Y bueno, empezó justo durante la temporada de lluvias, entonces se asocia al mar caliente, la temporada de lluvias, y bueno, lo que hemos visto en marzo y abril de este año. Pero el Niño no solamente son lluvias, ¿no? El Niño es un cambio en patrones de viento, en temperatura, en corrientes oceánicas. Entonces, en realidad nos hemos visto afectados no solamente por la lluvia y la infraestructura, sino también en la agricultura, con temperaturas, anomalías térmicas de hasta 5 grados en los valles costeros, que eso definitivamente afecta pues, a los cultivos. Y en la pesca igual, ¿no? No tuvimos una primera temporada de pesca producto de un calentamiento que empezó, como te digo, a finales de febrero, inicios de marzo, y no hubo pues esa reacción, digamos, de nosotros y de las autoridades en general, en el momento en que ya estábamos con el Niño y las previsiones decían que esto continuaba. A veces hay que tomar acciones súper específicas que ayuden pues, a no tener un impacto tan grande en la economía como el que estamos teniendo. El Niño continúa, estamos, a pesar de lo que la mayoría de las personas dicen, ¿no? Oye, pero ya está haciendo más frío, hay llovizna, igual estamos 2 grados por encima de los valores normales, eso ya implica un valor de un niño moderado, y la tendencia es a que sea o fuerte o moderado para el verano 2024. Entonces, y esa palabra moderado es bien, confunde, porque moderado uno diría no hay riesgo, pero moderado son lluvias muy intensas y también huaicos y problemas, ¿no? Y bueno,
digamos, las categorías están asociadas al valor de la anomalía. Obviamente, más de 3 grados de anomalía, ya estamos en un evento muy fuerte o extraordinario. Estamos ahorita, como te digo, en moderado, el pronóstico es entre moderado y fuerte. Pero eso, o sea, los valores de anomalía y llegado al verano no necesariamente hablan de lluvias extremas todo el tiempo, sino que pueden ser momentos específicos, una semana con lluvia muy fuerte, te produce. Y te produce un desastre, ¿no? Y lamentablemente no estamos preparados para resistir ni esa semana de lluvias intensas. Sí. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, durante el evento de este verano con un sistema de baja presión que le llamaron Yaku, que, digamos, potenció las lluvias por unos días, pero trajo mucha destrucción, digamos, en infraestructura y en la población también. ¿Y qué son estas lluvias? Porque está lloviendo en la sierra hoy día, ayer. Exacto. En Ica, Estamos en octubre teniendo no deberíamos activación tener, y tenemos mucha agua nueva, llamamos nosotros, agua de lluvia, no es agua de lagunas, es agua de lluvia. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas lluvias tan tempranas que contradicen lo que se decía, ¿no? Que iba a haber sequía en el sur? Bueno, Ica está pues un poco en el sur, aunque un poco en el centro también, sí. Pero está lloviendo en Arequipa también. Sí, justo en estos últimos 2 días han estado lloviendo, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno. Hemos tenido hace 2 días una lluvia torrencial, bueno, torrencial para las características de la zona, ¿no? Más de 20 milímetros de lluvia, que es un día extremadamente lluvioso, y bueno, con inundaciones y todo. Ya, pero eso contradice pues todo lo que nos dijeron los expertos, que iba a haber sequía en la Sierra Sur. Ya, ahí vienen los detalles, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de una condición, por ejemplo, de déficit o de sequía, no estamos hablando de un día o 2 días que llueve, porque podrías tener 2 días con lluvia y luego todo el mes sin lluvia, y eso te va a afectar mucho más que si toda esa lluvia de esos 2 días se hubiera distribuido durante todo el mes. Y eso es parte de los eventos extremos que estamos teniendo, ¿no? Podríamos tener 2 días con lluvia, pero te llueve todo lo que llueve en el mes, y luego un veranillo de 2 semanas o 3 semanas que te destruye todo. Además, esa sequía de la que hablan es que ocurre normalmente cuando ya estamos dentro del periodo de lluvias intenso del Niño, que es noviembre, diciembre, enero, febrero. Esa es la época en la que es crítico. En ese momento pueden haber estas lluvias y otros fenómenos que afecten la costa y la sierra. El problema es que durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, que estamos en el medio de las condiciones más críticas, lo más probable es que haya lluvias en el norte y sequías en el sur. Eso es algo que ha ocurrido generalmente. Ahora, algo que también creo que todos sabemos es que no hay 2 niños iguales. Cada niño es totalmente distinto al otro. Todo el mundo dice que son como nuestros hijos, ¿no? Mismo padre, misma madre, pero totalmente diferentes. Entonces, compararlo con el del 97, compararlo con el 17, eso no nos ayuda mucho. Va a ser un niño que podría ser moderado a fuerte, como tú dices, debemos prepararnos para lo peor, pero hay que irlo siguiendo paso a paso para prevenir que no tenga impactos. Ahora, no es que me guste criticar, pero tengo que hacerlo, ¿no? ¿Por qué no hacemos reservorios, no? Es increíble que el Estado peruano sea tan ciego, ¿no?, en no hacer reservorios, porque nunca vamos a tener lluvias parejas a lo largo del año, ¿no? En los años normales tenemos lluvias entre diciembre y abril y estiaje entre mayo y noviembre. Eso es lo normal. Entonces, digamos, la naturaleza lo que nos está diciendo es guarden parte de las aguas abundantes de diciembre a abril para no solo evitar escorrentías muy abruptas, huaicos, inundaciones, desbordes y demás, sino para tener agua en el estiaje, que es más importante aún, ¿no? Bueno, eso no se hace, ¿no? Brevísimamente, porque vamos a entrar al corte, Amalia, ¿reservorios estaban incluidos en el plan? Recién cuando nosotros, o sea, cuando ingreso a la gestión y se empieza a pensar en soluciones integrales, empezamos a incluir los proyectos de reservorios. Pero había, y qué bueno que lo comentas, había siempre
el tema, esta mirada de, no, la reconstrucción es solamente para evitar la inundación. Entonces, como es para evitar la inundación, gástate los miles de millones de soles para contener el agua y evitar la inundación, porque el tema de riego es una competencia de agricultura. Y allí nosotros trabajamos muchísimo el tema para ver, oye, tengo que buscar alguna tecnología, ya está bien, no es mi función, no lo puedo hacer, pero por lo menos dejo preparado, ¿no?, a este reservorio para que sea un reservorio multipropósito, como decías tú, contención, pero a la vez que ayude al riego, a ampliar las zonas de cultivo en cada región, ¿no? Vamos a hacer un corte y seguimos inmediatamente después. Bueno, te interrumpí, Amalia, sí, perdón, pero el tema de los reservorios. Sí, entonces sí, hay reservorios, por ejemplo, en Piura se han considerado reservorios de laminación puramente, pero algunos de ellos, dentro del plan por lo menos que yo dejé, algunos de estos reservorios también, ¿no?, iban a ser preparados para que luego sean multipropósitos, porque ciertamente todos los agricultores de a pie de Piura me lo hicieron saber el primer día que yo estaba pensando en cómo se iba a controlar la inundación, ¿no? Para nosotros, o sea, nosotros nos enfrentamos a un fenómeno del Niño cada 7 años. A la sequía me enfrento todos los años, claro, y todos los años tengo que pensar cómo voy a salvar, claro, esa tragedia, ¿no? Bueno, yo prefiero no llamarle sequía, sino estiaje. Estiaje, ¿no? Y el estiaje es una temporada normal, sí, sí, ¿no? La sequía sí, es como un fenómeno catastrófico, ¿no? Pero es estiaje y nunca ha llovido en el Perú, ¿no?, en los meses de junio, julio, agosto, nunca, ¿no? Entonces, no le llamemos sequía como suelen llamarle los políticos a esa época del año. Son estiajes. Es correcto. Estiajes, y así, ¿no?, le llaman los agricultores, sí, estiaje. Ahora, ¿qué le llamas reservorio multipropósito? Porque te permiten hacer las dos cosas, contener el agua en la parte alta para evitar la inundación, es decir, es un reservorio, digamos, para control de inundaciones, y es multipropósito porque también si se usa la tecnología y el proceso constructivo, vamos a decir, adecuado, ¿no?, también sirve para riego. Por eso sirve para dos objetivos y por eso es multipropósito. Bueno, yo estoy indignado, ¿no? En Ica, en vez de hacer reservorios, se está ensanchando el río Ica, incluso se está revistiendo, ¿no?, para impermeabilizarlo en el fondo, o sea, evitar la infiltración y ensanchándolo para que el agua no inunde la ciudad, quiere decir para que más agua dulce se pierda en el mar en vez de guardarlo arriba. Ese tipo de barbaridades se están haciendo. Yo quería pasar a Héctor. Realmente es increíble, ¿no?, la institucionalidad que estamos criticando. Por supuesto, constructivamente, ¿no?, porque, digamos, callar lo que estamos viviendo en materia institucional es, pues, ser cómplices de la corrupción, de la inoperancia y del maltrato a la ciudadanía, ¿no? Hablábamos de que el Ministerio de Agricultura no ha hecho reservorios, ¿no? Y no lo podía hacer la Autoridad para la Reconstrucción con cambios porque lo iba a hacer Agricultura. Claro, porque no era su competencia. Bueno, ¿qué opinas? A ver, sí, yo creo que una de las cosas que yo soy de Ica, igual que tú, así que conocemos el caso específico de nuestra ciudad, que la hemos visto inundarse tantas veces, y Piura también tiene algo parecido a lo que sucede en Ica, y es el caso común de muchas de las ciudades de la costa del Perú, que con el tiempo han ido creciendo. Bueno, todas las poblaciones se instalan al costado de los ríos porque necesitan el agua para tomar, para la agricultura, etc. Y con el tiempo la densidad poblacional ha hecho que vayan estrangulando a los ríos. Y al estrangularlos, los ríos han perdido su cauce natural y cuando hay lluvia simplemente toman su cauce natural, que es la ciudad. Entonces, es algo que viene de lógica. Y en el caso específico de Ica, yo también vi cómo cuando hubo una de las grandes inundaciones, en vez de tratar de dejar que el río corra y que esa agua no solamente no se filtre, sino que se filtre para que alimente la napa freática, claro. Lo que hicieron fue levantar los bordos. Parece que era más económico levantar los bordos que limpiar el cauce.
Entonces levantaron los bordos en varias oportunidades y en un momento determinado el río estaba por encima del nivel de la ciudad. Claro. Entonces, obviamente, apenas se producía la rotura, lo que se decía era la inundación de toda la ciudad. Para empezar, uno de los problemas serios es que en las márgenes de los ríos debería haber un espacio en donde no se debería permitir que la gente se instale. Bueno, eso existe, ¿no? Existe, Se llama la- la franja marginal Así y por es. supuesto Existe nadie la la... Existe, pero nadie la respeta. Mira, no solo nadie la Lamentablemente, respeta, yo estoy convencido de que los alcaldes promueven la construcción precaria en esa franja Sí, marginal. eso lo hemos visto en varios lugares. Claro. Efectivamente, no solamente no se respeta, sino que se ocupan de una manera... Y esas son las poblaciones que después terminan siendo perjudicadas permanentemente. Entonces, yo creo que ese tipo de planificación se debería hacer de una manera integral, lo mismo que con el caso de los reservorios. O sea, hay que pensarlo de una manera totalmente integral. Así es. Y como tú decías, no puede ser que, no, eso le pertenece a agricultura o eso le pertenece, no le pertenece, nos pertenece a todos. Todos somos los que después vamos a sufrir los efectos del fenómeno del Niño. Entonces, la visión tiene que ser una visión integral, pero que además ayude a aprovechar esas aguas del Niño, no solamente a lamentarse por las lluvias. Claro. Nosotros siempre estamos acostumbrados a mirar la parte negativa del Niño, ¿no? Cuánto hemos perdido, cuánto nos hemos inundado, etcétera. Pero nadie se preocupa por la cantidad de beneficios que trae el Niño. ¿Qué significa un reservorio de agua con millones de metros cúbicos allá? ¿Qué significa que la napa freática se levante 30 o 40 metros? Te da agua para mucho tiempo. Entonces, esas cosas también hay que verlas desde el punto de vista integral. No solamente prevenir para que no ocurra un desastre, sino también prevenir para aprovechar lo que se viene. Yo creo que ese es un tema que también se debería enfocar desde un punto de vista más integral. Bueno, como que nos gustan las malas noticias, ¿no? Efectivamente, la infiltración de aguas, los niños infiltran agua y todos los acuíferos de la costa se recuperan, ¿no? Y eso es bienestar para los siguientes varios años, ¿no? Yo he llegado, y por supuesto algunos lo toman muy a mal, ¿no? Ica se favorece con el Niño en el balance, ¿no? Por supuesto es dramático ver inundaciones, huaicos y daños de esa naturaleza, pero nadie contabiliza la infiltración del acuífero y las mejoras que ocurren, que son un poco silenciosas, pero son de mucho impacto, ¿no? Y una cosita más, quería, no solamente es el agua, es el sedimento Claro, que trae, es el limo que trae el agua nueva. Y yo he vivido en Ica, cuando llegaba era una fiesta, porque la gente olía y sentía y en los campos donde habían las uvas y las parras se formaba un limo de este grosor, que era la famosa yapana, que era lo que fertilizaba el valle por años. Entonces todos esos beneficios son los que se deben también ver como parte del efecto del fenómeno del Niño. El Niño no es un desastre solamente, también trae una gran cantidad de beneficios. Jonathan, desde el punto de vista satelital, ¿es posible identificar, la respuesta es sí, pero dinos, todas las zonas de riesgo? En Ica, que es pues la zona donde más información tengo por haber literalmente vivido, hay muchos centros poblados que sí o sí se inundan en los niños, ¿no? Los molinos, ya son conocidos. es que están en el cauce del Huayco, o sea, no hay forma de que no se inunden. Nunca debió haber vivienda, nunca debió haber población ahí, y no hay forma de evitar que la quebrada de Kansas, la quebrada de los Molinos, la quebrada de los Aquijes, inunden los centros poblados que están en el cauce. Y eso pasa en todo el Perú, empezando por Chosica, por Chaclacayo, Pucusana, yo no sabía que era zona de riesgo no mitigable, ¿no es cierto? Por lo que hemos visto. Punta Hermosa, quise decir. ¿Por qué no Ambiental Andina nos dice, y yo le pondría una bandera, ¿no? Aquí no hay nada que hacer para evitar inundaciones. ¿Existe la posibilidad de identificar eso? Existe y está hecho en realidad. Pero no están las banderas. Mira, sí, el CENEPRED mismo publica continuamente los mapas de riesgo donde ya se asocia la vulnerabilidad, el peligro, la probabilidad de ocurrencia con los pronósticos del servicio meteorológico. Por ejemplo, cuando ocurrió Yaku se tenía mapeado, se tenía las zonas que tenían alto riesgo, pero lo que falta articular es una vez que avisas,
qué cosa se hace, ¿no? En cada localidad, cada sitio, cada centro poblado tiene que tener muy claro qué paso seguir cuando ya te llega un aviso, una alerta. Sí. Recuerdo haber salido en los medios en ese momento, cuando justo antes o previa a la lluvia de Lima, y la gente no creía, no decía, no, que va a llover, se burlaron más bien del servicio meteorológico cuando estaba emitiendo, creo una de las pocas veces que lo ha hecho de manera consistente y en los medios bastante fuerte, de que iba a llover no solamente en Lima, iba a llover en casi toda la costa, y que íbamos a tener una afectación importante, ¿no? Entonces nos falta cultura de prevención en general y los planes de acción en cada sitio. Tú vas a Chosica, que tiene años con activaciones de quebradas, y seguramente la gente no sabe a qué colegio tiene que ir una vez que le den el aviso, ¿no? Yo quisiera no dejar de tocar el tema de qué debemos hacer, ya no solo a nivel institucional, sino a nivel familiar, ¿no? ¿Cómo se responde frente al niño, ¿no? Literalmente, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Yo tengo unas ideas al respecto. A ver, lo primero es que uno saber que el niño es parte de nuestra variabilidad climática, claro. O sea, ya está en el país, ha ocurrido antes, va a ocurrir en el futuro. Todo lo que es modelamiento de cambio climático nos muestra un escenario de que serán más frecuentes y más intensos. No estamos hablando para este año, no estamos hablando para el próximo, estamos hablando acá en 50 o 100 años, vamos a tener niños. Bien decías que la periodicidad es 7 años, pero seguramente vamos a tener ahora cada 5 o cada 3. Pero yo, perdón la interrupción, acabo de estar en Piura y Piura no está preparada, pues no me venga. No. El río No hay. estará, pero las casas no tienen nada que ver Exacto, con lluvia, y ¿no? tenemos que empezar. Techos planos, incluso casas con escalones hacia abajo, o sea, debajo del nivel de la pista, ¿no? Exacto. Entonces, cualquier lluvia lo único que va a hacer es meterse a la casa, ¿no? Sí, No hay bueno, no drenaje, podemos ¿no? El sistema esperar. de drenaje no existe. No existe. Claro, no podemos esperar definitivamente una acción a nivel grande del gobierno, No. y tenemos que empezar haciendo cosas pequeñas, como por ejemplo Sacos de arena. sacos de arena o bueno, de alguna manera proteger los techos para que no pues termine como inundando la casa en sí, generando pues algunos pequeños sistemas de drenajes. Y aprovechar la infraestructura que ya existe. O sea, hay drenajes en Piura, en Lambayeque, que están, digamos, por falta de mantenimiento, taconeados de basura, Claro. y que no sirve, o sea, para que pueda drenar el agua. Claro. Probablemente si por lo menos eso tenemos, eso viabilizado, operativo, va a haber menos impacto dentro de la ciudad. O sea, eso es yo creo que es lo primero. Y lo segundo que yo recomendaría desde ese lado también es así, con el mismo mensaje de aprovechar lo que ya se tiene, ¿no? Por ejemplo, en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, en esta mirada integral, hemos incluido sistemas de alertas tempranas, donde los mejores proveedores del mundo, porque para hacer estas sirenas, estos temas hay como que 2 en el mundo y estos son, digamos, de los top, han venido aquí, con ellos se ha firmado el contrato y hay ese sistema de alertas tempranas, y lo que debería de hacer es aprovechar, oye, ¿cuánto has avanzado? ¿Cómo voy a utilizar? Porque eso tiene también etapas, y la última etapa, claro está, es educar a la población para saber hacia dónde se tienen que dirigir, cómo se tienen que poner en buen recaudo, ¿no? Dónde tienen que almacenar sus temas, digamos, sus menajes de valor, etcétera. Y eso es una tercera etapa, pero ¿qué se ha avanzado de esto? O sea, el gobierno en este momento tiene que saber, esto ya, tenemos ya el sistema de alertas tempranas, por lo menos en Piura hay, y me parece que en Ica iba a ser la segunda región donde se iba a implementar este sistema. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tanto podemos aprovechar ahora para tener el mensaje a tiempo, ¿no? No, estoy seguro que no se ha hecho nada. Entonces, los sistemas de nosotros... monitoreo, por ejemplo, o sea, como meteorólogos, en el corto plazo podemos dar avisos a 7 días, a 5 días. No, obviamente más certeros van a ser mientras más cerca está claro. el periodo, pero no podemos ver el día de hoy, por ejemplo, qué va a pasar el 15 de febrero del próximo año. Entonces, por eso nos manejamos en diferentes escalas, ¿no? Cuando hablamos de clima, hablamos de meses y no podemos decir específicamente la cantidad de lluvia,
pero sí podemos decir es más probable que llueva por encima de los valores normales y obviamente tienes que prepararte para un escenario como ese, ¿no? Y ya en el tiempo, o sea, en días yo te puedo decir, mira, va a llover 50 milímetros, 100 milímetros, entonces podemos acercarnos más al valor exacto. Y tenemos que manejarnos en ese sentido. Dime, esa imagen, hay un enlace del Cenami que yo lo uso bastante, donde hay estos colores y literalmente se anima, ¿no? Se anima conforme pasan las horas. Eso es real, ¿no es verdad? O sea, es en tiempo real, eso es en tiempo real. Cuando sale una mancha roja es que ahí hay una lluvia muy intensa y azul y verde se va mitigando, ¿no es cierto? Digamos, en resumen es eso, no es exactamente lluvia, lo que estamos viendo en realidad es la temperatura del tope de las nubes. No siempre una nube fría es una nube de tormenta, pero sí, o sea, en la visión general, cuando tú lo ves en rojo, eso es una zona de potencial tormenta, claro. A las horas hay agua en Ica, eso sí estoy comprobando, ¿no? Sí, bueno, lo hemos hecho anteriormente y sí, o sea, eso es una herramienta que tenemos para hacer lo que llamamos nowcasting, pronósticos de muy corto plazo. Entonces vamos viendo la imagen satelital, la animamos y podemos prever. Pero yo no quiero dejar pasar así nomás. Cuidado con los techos, ¿no? O sea, estamos haciendo la del gobierno nosotros en este instante. Súbanse a los techos y tapen los huecos. Lo que no queremos es que tratar de impermeabilizar. Claro, impermeabilizar el techo y que corra, una caída, que tenga una caída, ¿no? Después a mí me gustó el consejo que es tan sencillo, ¿no? Sacos de arena, tengan sacos de arena y llegado el caso lo deben de poner. Las conexiones eléctricas no pueden estar expuestas, los cables pelados son peligrosísimos con el agua, ¿no? Y después otra que me gustó es que el refrigerador, la cocina estén sobre parihuelas, ¿no? Esas parihuelas que nosotros usamos para exportación de frutas, hay que subir el refrigerador y la cocina unos centímetros con tacos de madera para que no se inunden si el agua entra, ¿no? Pero bueno, con Héctor nos estamos reuniendo, un grupo de amigos en realidad, y todos son conocedores del Niño, y lo que queremos es, desde la ciudadanía, propiciar una suerte de cruzada, así le estamos llamando, para enfrentar el Niño. Cuéntanos, Héctor, qué cosa es esta cruzada frente al Niño y qué cosa podríamos hacer, ¿no? En un momento vamos a tener un corte, pero tenemos 3 minutos para... Los que hemos vivido los últimos niños, queremos ver cómo se puede capitalizar un poco esas experiencias y tratar de ver de que eso no es un tema del gobierno, es un tema de todos. Todos vamos a enfrentar el niño y tenemos que ver cómo todos ponemos el hombro para tratar de enfrentarlo. Y una de las cosas que yo tuve una experiencia personal en el año 2017, cuando yo estaba en el viceministerio, es que se acudió al sector privado para pedir que ellos también colaboren con el Estado en tomar las medidas para apoyar y tratar de mitigar un poco los efectos. En el caso específico de la pesca, por ejemplo, se logró conseguir que todas las embarcaciones industriales pesqueras puedan estar preparadas para hacer cabotaje para llevar alimentos a Piura. Cuando se cortaron las carreteras, 45 embarcaciones industriales transportaron agua, arroz, víveres, frazadas, sin cero costo. Más bien ellos tuvieron que poner plata de su bolsillo y llevaron las empresas pesqueras. Las empresas pesqueras de la Sociedad Nacional de Pesquería. Igual que eso, yo creo que se puede acudir a todos los sectores productivos que tengan maquinarias, que tengan bombas, que tengan equipos de cualquier tipo que pueda servir para apoyar y simplemente comprometerlos a que pongan a disposición ese material para que cuando se necesite se les pueda utilizar. Entonces, lo que dice Fernando es cierto, estamos tratando de conectarnos con las cámaras de comercio de las principales ciudades más importantes, Piura, Lambayeque y en el sur también por el tema de la sequía, para ver qué empresas tienen infraestructura, capacidad, equipos que pueden apoyar en la mitigación del fenómeno del Niño y que ellos se pongan a disposición para que cuando se necesite los puedan utilizar. Ese es un poco el concepto. Sí, antes del corte nomás, en Ica en el 2017 yo era gobernador regional y por supuesto se inundó Chanchajaya, así se llama el centro poblado que nunca debió existir, que está
literalmente en la desembocadura del cauce de la quebrada de Kansas, y me dijeron que esa fue una de las inundaciones famosas donde Fujimori se hizo célebre, pues, ¿no? Porque salió con el agua hasta el pecho, digamos, y que le tomó 15 días desaguar Chanchajaya, porque es una olla, y es una olla. O sea, es absurdo haber construido ahí, Claro. ¿no? El agua llega al segundo piso de las viviendas. Y es dramático, pues, ¿no? Porque los colchones flotando, es una tragedia. Y fue el sector privado. El Estado no tenía la capacidad para responder rápidamente y literalmente fueron miles de empresas iqueñas, bombas de todo tamaño, y en 2 días, lo que el gran Fujimori, y la verdad que hizo una gran labor en el 98, le tomó 15 días desaguar Chanchajaya. En el caso nuestro, por la colaboración masiva de las empresas iqueñas, claro que Ica creció mucho del 98 al 2017, pero fue realmente extraordinario, ¿no? El aporte del sector privado, y en 2 días se desaguó Chanchajaya, vinieron los soldaditos, yo le digo soldaditos, me dicen que no le diga soldaditos, jovencitos, y casa por casa ayudaron a las madres de familia a limpiar el lodo. Fue un desastre, pero realmente en muy poco tiempo se corrigió gracias al sector privado. De eso vamos a seguir hablando después de la pausa. Héctor, ¿cómo hacer viable tú nos contabas en el intermedio de cómo las leyes ridículas a veces entorpecen un servicio de cabotaje que podría ayudar muchísimo en un corte de carretera o puente? Sí. Cuéntanos. Bueno, quería retomar un poco el tema de lo que se mencionó, de que el cambio climático está haciendo cada vez los niños más frecuentes. Si son más frecuentes, cada vez vamos a tener que estar mejor preparados. Para estar mejor preparados tenemos que tener una autoridad que realmente funcione. Ahora, el caso específico del cabotaje fue una solución temporal en el año 2017, cuando se cortaron las carreteras y no había forma de llevar ayuda desde Lima, que estaba concentrada la gran cantidad de ayuda de defensa civil, hasta Piura. Y se pensó en la posibilidad de llevarlo por mar. En el mar, pues, no hay huecos, no se cortan las carreteras. Tenemos el mar Pacífico, que es el mar más tranquilo del mundo. Entonces, la idea fue apoyarse con las embarcaciones pesqueras. El Perú tiene una industria pesquera de embarcaciones de gran tonelaje, de 300 a 500 toneladas, y tiene cientos de embarcaciones. Y por tanto, lo que se hizo fue convocarlos, pedirles el apoyo y darles a ellos una norma legal que les permita hacer ese tipo de cabotaje, que teóricamente está prohibido porque esa no es la función de la industria, pero se hizo para paliar ese tipo de fenómenos. Se pusieron a disposición y cerca de 50 embarcaciones salieron a llevar carga hasta Piura, y lamentablemente ahí nos dimos cuenta que en Piura había carga que también se tenía que traer a Lima y no se podía traer. Estaban los limones, estaban cosas que se estaban malogrando, pero no tenían permiso para hacerlo. Entonces, ese sistema, que es absurdo, nosotros deberíamos de tratar de buscar una solución para que, en caso ocurra, no esta vez, sino de aquí en adelante, si ocurre ese fenómeno, ese tema del cabotaje, por ejemplo, y muchos otros probablemente, tiene que tener una norma rápida que se pueda ejecutar y empezar a trabajar. No esperar que saquen una norma que se demora 15 días. Pero ¿qué criterio puede haber inspirado a algún burócrata para que una embarcación pesquera no pueda cargar limones, por decir? No entiendo nada. Que no, es difícil de entender. En el caso específico del 2017 yo te puedo decir por qué fue que se hizo, y es que el Ministerio de la Producción, tú recordarás en la época de Kuczynski, cuando hubo el niño del 2017, a cada ministerio le dieron un encargo, y al Ministerio de la Producción le dieron el encargo de distribuir la logística para las zonas afectadas. Y el Ministerio de la Producción tenía la flota pesquera a su cargo. Entonces lo primero que se nos ocurre es ¿por qué no la usamos, la flota pesquera? Claro. Cuando hablamos con la industria, al día siguiente nos pusieron las embarcaciones a nuestra disposición. Entonces a eso voy con el hecho de que el sector privado responde rápidamente, es eficiente y puede hacerlo si es que se le convoca de una manera adecuada. Claro. Exactamente, sí. De manera adecuada. Así como la industria pesquera tiene barcos, ¿no? La minería tiene máquinas, camiones, ¿no? Y esta cruzada va a recurrir a la sociedad de minería para que las empresas mineras
estén preparadas para brindar este servicio. En el caso de Ica, lo tengo que decir con nombre, Aceros Arequipa, Funsur, Pluspetrol, pusieron camiones, ellos alquilaron camiones y realmente el control de daños se hizo muy, muy eficazmente en el 2017. Entonces, los agricultores tenemos bombas, ¿no? A la hora de salir a invocar apoyo preventivo, yo quisiera adelantar, ¿no?, a las empresas agrarias que háganle mantenimiento a las bombas, que las vamos a necesitar, ¿no? Y así por el estilo, las cámaras de comercio, los hospitales, las clínicas, los centros deportivos, ¿no?, para acoger a la población. En ese sentido, Amalia, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿cómo se vinculó con el sector privado o fue absolutamente No, estatal? bastante, yo creo que bastante bien, porque una de las lecciones aprendidas justamente, de las buenas prácticas que nosotros recogimos en el convenio de gobierno a gobierno, era el acercamiento al mercado. O sea, nosotros en el Estado somos muchas veces ineficientes al momento de hacer las contrataciones porque queremos contratar de espaldas al mercado, pensando que ese es un acto o eso es un indicio de corrupción y nada más lejos de la verdad. Entonces eso, a nosotros las coordinaciones con el sector privado han sido cercanas, pero con mucha transparencia, como se hace en el mundo. Pero yo no quería dejar de resaltar, Fernando, algo que ya ha dicho tanto Héctor como Jonathan, sobre este efecto del cambio climático. Creo que en este momento ya es hasta irresponsable pensar en cualquier construcción, cualquier infraestructura sin este enfoque de cambio climático. Todos, por ejemplo, los hospitales que ha hecho la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, los colegios, en Sullana, por ejemplo, ahorita lo presentaban en el cuarto Task Force que ha hecho el gobierno británico. El hospital de Sullana dicen que es el más, digamos, completo y espectacular del Perú, se ha hecho en la Autoridad, y tiene una elevación, claro, justamente una elevación que no está preparada para el fenómeno del Niño, que le va a proteger ahorita en el fenómeno del Niño probablemente del 2024, pero como dice Jonathan, probablemente en 7 años sea más fuerte, y tiene que estar preparado también para ese que va a ser más fuerte. Entonces, ese enfoque de cambio climático es importantísimo. Y lo digo de cara a los propios órganos de control, porque los órganos de control a veces dicen, no, estás gastando demasiado en esa infraestructura porque el otro costó menos. Por favor, pensemos en prevención, que esas construcciones tienen que tener un periodo de vida, no de 20 años, probablemente de 40, 50, o incluso más de 50 años, porque eso también tiene que ver con otro concepto importante que es la resiliencia, ¿no? Y la sostenibilidad ambiental. Entonces, es todo, digamos, es todo un enfoque integral que no tiene que desprenderse en ningún caso, ¿no? Y que además tiene mucho que ver también justamente con el ejemplo que ponías de poner las banderitas. Claro. Por favor, ya la población tiene que ser consciente que va a haber muchos escenarios en el que nadie va a poder protegerlos porque han hecho sus construcciones en el cauce natural de algún río, de alguna quebrada, ¿no? Eso no es posible. Lo que pasa en Trujillo, en La Libertad, en general, hay 3 quebradas, ¿no? 3 quebradas, ¿no? San Ildefonso, San Carlos, el León. ¿Y qué hemos hecho al contrario? Mira, ya de por sí el fenómeno del Niño ha causado los estragos en La Libertad y se enteran que vamos a hacer la solución integral de las 3 quebradas. Pues por donde tenemos que hacer la solución integral, ahí van e invaden y obviamente hay autoridades irresponsables, claro, que les permiten hacer esas construcciones, incluso han hecho condominios, ¿no? Dentro de la zona, dentro de esa franja marginal que se necesita custodiar. Entonces, creo que el gran mensaje que nosotros podemos compartir con la población, además de todas las recomendaciones que ya ustedes han dado, primero es que hay que respetar el cauce natural de todos los ríos, quebradas. O sea, no hay manera de que podamos proteger eso, ni el Estado ni ningún gobierno, ¿no? Hay que ver cómo es que se trabaja esta planificación urbana para que ellos puedan migrar a otras zonas mucho más seguras. Y segundo, creo que es importantísimo el enfoque de cambio climático.
el enfoque de cambio climático no nos puede abandonar ni en infraestructura ni en ninguna gestión que nosotros podamos hacer como país. Tú sabes que una de las autoridades autónomas, así como la de manejo de desastres y prevención, debe ser una, vivienda tiene que ser la otra. Yo propongo quitarle las competencias de vivienda a los alcaldes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos fracasado. Son alcaldes corruptos, la mayoría, los que han promovido las invasiones de las zonas donde ustedes iban a intervenir y de hecho se van a activar, ¿no? Y en ese sentido, en algún momento con Abraham hablábamos de certificar las infraestructuras, si son o no resilientes a un niño. Una suerte de sello, una certificación de si son o no, por ejemplo, si están elevados en el caso del hospital y demás. ¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista ambiental andina una certificación respecto de si va a soportar o no un niño, una casa, un hospital, una escuela? Eso es una cosa factible, me imagino. Bueno, no sé si a nivel tan micro sea factible, digamos, en el corto plazo. A nivel más de infraestructura más grande, seguramente sí, ¿no? De certificar, por ejemplo, que los colegios estén adecuadamente construidos y que tengan, por ejemplo, los techos protegidos o que tengan drenajes adecuados. Sería más fácil, pero sí, o sea, más adelante yo creo que sí. Por ejemplo, en Piura, bueno, en el norte del país debería ser súper necesario ese tipo de construcciones, ¿no? Con elevadas, donde dejen un espacio para una condición de niños extremos, que vamos a tener. Vamos, ¿no?, a tener. Así es. Bueno, ya estamos terminando. Pero unas últimas palabras de esta cruzada en la que estamos metidos, Héctor. ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay dos... Recién hemos tenido esta idea de formar este grupo de amigos que, como menciona Fernando, estamos preocupados de que el Estado solo no lo va a poder hacer. Y la idea es buscar cómo entre todos podemos apoyar. No solo no lo va a poder hacer, no lo está haciendo. Yo creo que lo va a trabar, por lo que estoy viendo, ¿no? Lo traba. El Estado, pues, es también la municipalidad, claro, ¿no? Es también el gobierno regional. Entonces, no estamos hablando solo del presidente de la República, sí, pero la municipalidad va a ser un obstáculo, ¿no? Si es que va a promover invasiones en zonas de inundación, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, hay dos temas que nos interesa abordar, digamos, ¿no? Uno de ellos es el tema comunicacional. O sea, estamos trabajando con una empresa que tiene mucha experiencia en comunicación para tratar de hacer mensajes que lleguen a la población, mensajes cortos pero efectivos que ayuden a la población a darle algún tipo de orientación para que puedan protegerse, sobre todo los que están en las zonas más vulnerables. Y por el otro lado es el acercarnos al sector privado para que ellos apoyen y estén preparados para poder poner a disposición la maquinaria o la infraestructura o el personal, lo que tengan, para poder apoyar a esta causa. Y creemos que de aquí hacia los próximos 2 o 3 meses, en la que ya la situación se vuelve cada vez más evidente y podemos tener una idea de cuál va a ser el posible impacto de este fenómeno del Niño, pero siempre pensando que hay que prepararse para lo peor, la idea es comunicar y convocar al sector privado. Eso es lo que estamos pensando inicialmente. Obviamente, más adelante van a salir seguramente nuevas ideas y podemos empezar a avanzar, pero sí le pedimos a todos aquellos que tengan alguna iniciativa que creen que puede ayudar en ese sentido, que nos la hagan saber. Un minuto, Jonathan, un minuto final. Bueno, ¿qué esperamos? Básicamente lo que esperamos, ¿no? Como Irado decía, el mar está caliente, va a seguir caliente, están ingresando en este momento ondas Kelvin cálidas, que van a cortar, digamos, este breve enfriamiento, pero que ha servido de mucho en realidad. Las temperaturas no han llegado a ser normales, pero han permitido, por ejemplo, que
que el mar se enfríe, el anticiclón se ha intensificado, tenemos algunas lloviznas, cobertura nubosa, y nos pone de cara a lo que viene ya en el verano, nos ha, digamos, puesto en una posición mucho mejor. Hubiera sido esto mucho más complicado si hubiéramos mantenido este calentamiento tan intenso también durante esta primavera. Entonces, de cara a lo que viene, estamos en una mejor posición, pero sí hay alto riesgo de precipitaciones importantes y por eso tenemos que estar preparados. Un minuto, Amalia, tú eres bien buena con el Estado. ¿Por qué saliste? ¿Por qué Bueno, saliste? obviamente salí porque, primero mi cargo era de confianza y el presidente Castillo decidió efectuar este cambio y creo que ahí no debería de haber ningún reparo, ninguna llamada de atención si es que no me hubiesen cambiado por alguien que, digamos, ni tenía las competencias suficientes ¿Pero qué te poder... dijeron así por curiosidad? La verdad es que no me dijeron, eso es algo que sí reclamé en su momento, porque prácticamente me renunciaron por el peruano, ¿no? No tuvieron la delicadeza de comunicarme como se hace siempre, y yo salí básicamente un poco a dar algunas entrevistas, porque creo que eso no es el debe ser, creo que el respeto que merecemos los funcionarios públicos también es importante, ¿no? Las formas, pero el tema de fondo es que desmantelaron una institución que en 2 años se había convertido en la mejor ejecutora a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo, como digo, de repente el titular, en verdad, no hay problema, lo quitas porque tienes confianza en otra persona, perfecto. Pero la plana hacia abajo, la plana técnica, no tenía por qué tocarse. Y hoy, ¿no? Lo que está pagando el país es que no tiene ninguna institución que le haga frente, digamos desde el punto de vista ejecutor, a este fenómeno del Niño. Por eso es que estamos viendo solo recomendaciones, algunos spots publicitarios, pero de ejecución como tal no tenemos, y hay muchas publicaciones que dicen que no se avanza. Nuevamente, vamos a terminar. Yo estoy en desacuerdo que a un buen director ejecutivo como tú lo saquen por el peruano. A mí me parece mal, ¿no? Y peor aún que se trate de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que tenía que construir y hacer las obras de prevención del niño. A mí me parece mal, ¿no? Eso hay que decirlo. Y ese es el problema. No tenemos institucionalidad y no la tenemos porque en este caso concreto la máxima autoridad de entonces, que fue el presidente Castillo, deshizo la institución, ¿no? Y eso pasa en casi todas las instituciones públicas, en salud, en educación, en infraestructura, en prevención de riesgos de desastres. O sea, un desastre, valga la redundancia. Nosotros mismos somos esperar poco del Estado y vamos a estar en comunicación a través de la radio, a través de la televisión, y la sociedad civil va a enfrentar este niño con mucha información y dependerá de todos nosotros salir bien parados. Muchísimas gracias por su atención.